Buenos días, mi nombre es Ariana Koshman, estudiante de informática en el Tecnológico Agustín Codaxi Seccional Barinas, y el día de hoy les voy a mostrar este video para explicar cómo hice los ejercicios en Java de la guía de ejercicios de programación 3. El enunciado del primer ejercicio nos pide: declara dos variables numéricas con el valor que desees, muestra por consola la suma, resta, multiplicación, división y módulo, resto de la división. El ejercicio consiste en realizar operaciones aritméticas básicas con dos variables numéricas y mostrar los resultados en la consola. Primero se declaran las variables enteras num1 y num2 y se les asignan valores de 10 y 5 respectivamente. Luego se calcula la suma de num1 y num2 usando el operador más y se muestra el resultado. El resultado sería la suma de 10 y 5 es 15. Después se calcula la resta de num1 y num2 usando el operador menos y se muestra el resultado. El resultado sería la resta de 10 y 5 es 5. Luego se calcula la multiplicación de num1 y num2 usando el operador por y se muestra el resultado. El resultado sería la multiplicación de 10 y 5 es 50. Se calcula la división de num1 por num2 usando el operador diagonal y se muestra el resultado. El resultado sería la división de 10 y 5 es 2. Se calcula el módulo, que es el resto de la división de num1 por num2 usando el operador porcentaje y se muestra el resultado. El resultado sería el módulo de la división de 10 y 5 es 0. Cada una de estas operaciones utiliza operadores aritméticos estándar de Java y concatenan los valores de las variables con cadenas de texto para formar mensajes informativos que se imprimen en la consola. El segundo ejercicio nos pide: declara dos variables numéricas con el valor que desees e indica cuál es mayor de los dos. Si son iguales, indicarlo también. Ve cambiando los valores para comprobar que funcionan. Este ejercicio tiene como objetivo comparar dos variables numéricas y determinar cuál de las dos es mayor o si son iguales. Primero se declaran dos variables enteras que serían num1 y num2 con los valores de 10 y 5 respectivamente. Luego se utiliza una estructura condicional if-else para comparar las dos variables. Si num1 es mayor que num2, se ejecutará el primer bloque del código y se imprime que num1 es mayor, pero si num2 es menor que num2, se ejecuta el segundo bloque else if y se imprime que num2 es mayor. Si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera, lo que significa que num1 y num2 son iguales, se ejecuta el último bloque else y se imprime que los números son iguales. Dependiendo de los valores de num1 y num2, la salida en la consola será una de las siguientes. 10 es mayor que 5 si num1 es mayor que num2. 5 es mayor que 10 si num1 es menor que num2. Los dos números son iguales si num1 y num2 son iguales. Para comparar que el código funciona con diferentes valores, se puede cambiar los valores asignados de num1 y num2 y ejecutar el programa nuevamente para ver los resultados. Este ejercicio es útil para entender cómo funcionan las comparaciones y las estructuras condicionales en Java. El ejercicio número 3 nos pide: declara un string que contenga tu nombre. Después muestra un mensaje de bienvenida por consola. Por ejemplo, si introduzco Fernando, me aparezca bienvenido Fernando. Este ejercicio demuestra cómo declarar una variable de tipo string que contiene un nombre y luego usar esta variable para imprimir un mensaje de bienvenida personalizado en la consola. Primero se declara una variable de tipo string llamada nombre y se le asigna el valor Pedro, que sería el nombre. Las variables de tipo string se utilizan para almacenar texto en Java. Luego se utiliza el método systemoutprintln, el TLN, para imprimir en la consola. Se concatena el texto bienvenido con la variable nombre para crear un mensaje de bienvenida personalizado, que el resultado sería bienvenido Pedro. El operador más en este contexto se utiliza para concatenar o unir el texto con el valor de la variable nombre. Al ejecutar el programa, se verá el mensaje de bienvenida que incluye el nombre que se ha proporcionado en la variable, que es Pedro.
Este ejercicio es útil para aprender a trabajar con cadenas de texto y la concatenación en Java, lo cual es fundamental para la creación de programas que interactúan con el usuario. Ejercicio 5 nos pide lee un número por teclado e indica si es divisible entre 2, resto 0. Si no lo es, también debemos indicarlo. Este ejercicio en Java es un ejemplo clásico de cómo leer una entrada del usuario y realizar una operación matemática simple para determinar la divisibilidad. Primero se importa la clase scanner del paquete java.util para permitir leer la entrada del usuario. Luego se crea un objeto scanner en la clase scanner para leer la entrada del teclado. Después se imprime un mensaje pidiendo al usuario que introduzca un número. Luego se lee la entrada del usuario con una cadena de texto string usando scanner.nextLine. La cadena de texto que representa el número se convierte a un entero int usando integer parseInt. Luego se utiliza el operador de módulo porcentaje para calcular el resto de la división del número por 2. Si el resto es 0, el número es divisible entre 2 y se imprime un mensaje indicándolo. Si el resto no es 0, el número no es divisible entre 2 y se imprime un mensaje indicándolo también. Este código es útil para entender cómo interactuar con el usuario, convertir tipos de datos y realizar operaciones matemáticas básicas en Java. El ejercicio número 6 nos pide muestra los números del 1 al 100, ambos incluidos. Usa un bucle while. Este ejercicio en Java ilustra cómo utilizar un bucle while para imprimir los números del 1 al 100. Se indica una variable i con el valor 1. Esta variable actuará como contador para el bucle. Luego se utiliza el bucle while para repetir un bucle de código mientras la condición especificada sea verdadera. En este caso, el bucle se ejecutará mientras i sea menor o igual a 100. Dentro del bucle se realizará lo siguiente en cada interacción. Se imprime el valor actual de i, se incrementa i en 1 usando el operador de incremento más. El bucle while terminará usando i si sea mayor que 100, ya que la indicación i igual 100 ya no se cumplirá. El resultado de ejecutar este código será la impresión de los números del 1 al 100, uno por línea en la consola. Este ejercicio es una buena práctica para entender cómo funcionan los bucles en Java, especialmente el bucle while, que es útil cuando no sabemos de antemano el número exacto de interacciones que necesitaremos. Gracias por su atención.